Y estamos en el regreso en su programa Al Desnudo con Natalia Coudina. Y hoy día con nosotros está nuestra gran invitada, especialista, neuropsicóloga Karim Salvador Huamán, que hoy día vamos a tratar el tema sobre el autismo. En realidad hay muchas preguntas que tenemos y hay pocas probablemente respuestas y uno está dudando, buscando esas respuestas cuando, de qué manera detectamos nosotros si nuestro hijo tiene el autismo, cuáles son los síntomas, en qué tiempo se puede detectar, cuáles son las causas, si existen esas causas, si se puede prever en periodo de gestación. Entonces, todas esas preguntas hoy día vamos a tratar con nuestra especialista. Bienvenida, Karim. Hola, Natalia. ¿Cómo Nuevamente estás? muchas gracias por la invitación. No, más bien, hoy día estamos en el Día Mundial sobre la concientización del autismo. Necesitamos hablar. Entonces, primero empezamos. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo que se identifica usualmente a partir de los 2 años, ¿no? Generalmente los signos visibles son a partir de los 2 años, aunque ya podemos identificar algunos signos pues en edades más tempranas, ¿no? Hay instrumentos que nos permiten evaluar ya desde el año y medio, y en otros países ya se evalúa desde los 9 meses de edad. Si nosotros vemos que muchas veces preguntan cómo es o de qué se trata ese trastorno, ¿no? Porque unos hablan que sí hay una parte biológica, genética, pero también necesitamos decir que es un trastorno neuropsiquiátrico también, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Sí, bueno, como bien han dicho, es un trastorno, ¿sí?, que básicamente compromete 3 áreas. ¿Sí? La primera área es la comunicación social, esa función que pueda tener el niño para poder comunicarse de manera funcional con el entorno. El otra área afectada tiene que ver con la conducta. Vamos a observar que muchos de los chicos tienen dificultades pues de estereotipias, de intenciones un poco repetitivas, y vamos a observar también de que los chicos tienen a veces, la mayoría de ellos, alteraciones sensoriales, ¿no? Todo esto tiene un componente neurobiológico, como ya lo hemos dicho, ¿no? Casi siempre el abordaje se da primero por una evaluación clínica, una evaluación médica, una evaluación del neuropediatra, que va acompañada de una evaluación psicológica. Pero también, mira, Karim, seguro que en tu práctica ha sido esas preguntas, ¿por qué a mí? Cuando llegan los papás y no aceptan el diagnóstico del niño, que su niño padece de trastorno de autismo. Claro, es muy común eso, ¿no? Es muy común porque evidentemente cuando una familia está esperando a un niño, la primera idea que uno tiene pues es la proyección, ¿no? Pensar en qué va a ser mi niño al año, a los 2 años, a qué colegio va a ir. Y lo que sí es real es porque cuando nace un niño con la condición de trastorno del espectro autista, esta condición recién los papitos la conocen pues después del año de edad, ¿no? Entonces tienen un año aparentemente tranquilo, un año aparentemente de expectativas, ¿no? Entonces por ahí como que el shock puede ser un poco más complejo en cuanto a la aceptación de los padres, ¿no? La pregunta del por qué a mí, una vez dado el diagnóstico, es muy usual, ¿no? Porque a mí hay muchas causales realmente. Lo último que estamos manejando es pues que hay un componente hereditario, no necesariamente directo de mamá y papá, pero en la familia, en los familiares por el lado materno o paterno, hay algo, hay antecedentes que podrían predecir de que quizás mi hijo podría estar dentro de esta condición. Incluso en las últimas investigaciones que han hecho, los números, ¿no? Un niño de 88 niños puede padecer de trastornos de autismo. Incluso han aumentado desde el año 2000 al 150%. Entonces eso está en aumento, ¿no? ¿Cómo podemos no solamente prevenir, sino que los podemos aconsejar a los papitos que tienen que tienen los niños primero, no con este diagnóstico, sino de 1 a 3 años? ¿Cuál es el comportamiento que tienen que observar para poder ya aprender esa alarma y llevar a un especialista para que puedan hacer diagnóstico? Ok, los primeros signos que podemos ver tienen relación directa con los hitos de desarrollo, es decir, qué logros debe tener el niño por desarrollo evolutivo regular, es decir, casi siempre estos desarrollos están vinculados con el área lingüística.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay una edad en la que el niño tiene que tener una intención comunicativa, tiene que emitir algunas primeras palabras. Muchas veces ese desarrollo de adquisición tardía no le dan la significación o no le dan la responsabilidad que debería tener, y se asume erróneamente pues que como han habido antecedentes familiares de que quizás el papá habló tarde, que el hermanito habló a los 5 años, que el papá habló a los 4, etcétera, etcétera. ¿No? La influencia un poco familiar, de creencias que pueden intervenir, hacen de que quizás no vayamos directamente al especialista. Lo real es que un niño tiene que desarrollar como corresponde, ¿no? Hay un desarrollo comunicacional que se da después del año de edad, ¿no? Al año y medio nosotros esperamos de que el niño ya tenga un nivel de vocabulario relativamente adecuado, a los 2 años esperamos un nivel estructural, pero básicamente lo que buscamos desde el primer año de edad es una intención para comunicarse. Si esa intención para comunicarse está alterada, inmediatamente pues debemos de ir a un especialista que conozca de comunicación, que conozca de trastornos neurodesarrollo para que pueda hacer una evaluación y nos pueda direccionar y por ahí descartar o decirnos, ¿no?, de que quizás nuestro niño está dentro del espectro del trastorno autista. No, y aparte es también importante señalar que por más que tenemos familiares o las amistades que van a decir, no, es parte del desarrollo, no va más adelante ir creciendo, va a generar ciertas habilidades, pero no necesariamente. Entonces nosotros necesitamos tener esa observación y ver y formar y tomar todos los chequeos necesarios, ¿no? ¿Cuáles son esos especialistas que pueden ya decir, sí, ese es el diagnóstico? ¿A quién deberían llevar al niño si ven esos síntomas? Bueno, lo ideal es ir con un neuropsicólogo que pueda hacer una evaluación, ¿no? Muchas veces el trastorno del espectro autista no es un trastorno en solitario, muchas veces está acompañado de otros trastornos más. Por eso siempre es necesario que un neuropediatra pueda hacer también una evaluación cuando ya hay indicadores pues, de que el niño está dentro del trastorno. Pero nosotros podemos señalar cuáles son otros trastornos que puede conllevar también con el espectro. Sí, podemos encontrar algunos trastornos neurológicos asociados. Por ejemplo, encontramos en la mayoría de los casos pues algunas convulsiones que tienen que ver netamente con un componente neurológico. Podemos encontrar algunos síndromes también que pueden estar asociados. Hay el famoso síndrome de X frágil que muchas veces lo encontramos asociados también en algunos chicos con trastorno del espectro autista, ¿no? Es por eso de que es necesario que si un niño está dentro de la condición de espectro pueda ser evaluado por un neuropediatra especialista en comunicación, especialista en trastornos de neurodesarrollo. Entonces, como decir, no hay de más que ustedes observan en su niño algunos síntomas señalados por la doctora, pueden llevar a un especialista y descartar. Exactamente. ¿No? Es más prevenir que después ir postergando y el tiempo va a ir pasando y lo que se puede trabajar en este momento al conocer el problema no se puede dilatar un poco más. Pero si nosotros vamos por otro lado donde los papás ya tienen el diagnóstico, ¿cómo tratar a esos niños? ¿Cuáles esos síntomas o más bien comportamientos que el niño va a ir creciendo? Incluso no solamente los niños cuando crecen, claro, van a ir al colegio y no todos los maestros están preparados para recibir esos niños. Exacto. Esa es una realidad, lamentablemente, que los papitos se enfrentan el día a día. Tú hiciste un comentario y dijiste que hay un índice alarmante, y es verdad, hay una incidencia alarmante que ha crecido durante los últimos años, ¿no? Hablamos actualmente de un 85 y hay cifras que hablan de 1 sobre 68. Entonces, realmente la incidencia es mayor. Lo que sucede realmente es que en nuestro contexto, en nuestro medio, todavía ese proceso de inclusión educativa, de inclusión social, no se está trabajando como debería ser. Nos estamos preocupando pues por abordar al niño pequeño, al niño, el diagnóstico temprano, ¿no? Que indudablemente es importante. El diagnóstico cuanto más temprano es, tenemos mayores condiciones del niño para poder adquirir o compensar algunas habilidades que pueda tener en alguna condición de déficit, ¿sí? Claro. Pero estos niños crecen, estos niños tienen que ir al colegio. Así es. Estos niños
con espectro autista tiene un tiempo de vida como cualquier otra persona, salvo que tengan alguna condición clínica distinta, ¿no? Entonces van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, tienen que insertarse en un mundo laboral. Entonces estamos muy centrados en la etapa infantil, que es cierto, es importante, pero todavía no abordamos el tema de inclusión educativa como debería ser. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que los chicos, una vez diagnosticados a edad temprana, puedan ir a sistemas como el PRITE, por ejemplo, que es una institución del Estado que atiende en intervención integral a los niños hasta los 3 años de edad, y es del Estado, es de manera gratuita. Claro, y es importantísimo tener esa información. En los diferentes distritos de Lima encontramos diversos PRITES, tú puedes ir, vas a encontrar ahí en muchos de ellos servicios de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, el área de psicología. Entonces todos los niños pueden ser atendidos ahí. Ellos terminan esta etapa y luego tienen que incluirse a un sistema educativo regular. Los chicos que sí estén en condiciones de incluirse, es decir, que tengan condiciones comunicacionales, conductuales adecuadas que le permitan incluirse, podrían hacer ese proceso de inclusión según indica la ley y podrían ir y matricularse en un sistema educativo de educación inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces llegan al sistema educativo y el colegio, los docentes como que desconocen un poco, ¿no?, de qué es el autismo, de cómo abordarlo, y por ahí encontramos pues los primeros desfases, desalientos y las primeras frustraciones de los papitos en sí, ¿no?, porque no saben dónde recurrir. Claro, ¿no? Y aparte los papás se frustran porque no pueden, por ejemplo, en caso de comportamiento, ¿no?, necesitamos también señalar que los niños no es que no quieren controlar ciertos movimientos, que hay niños que es movimiento repetitivo y pueden gritar y pueden hacer, como uno dice normalmente, un berrinche, pero es propio de que uno no controla el cuerpo, ¿no? ¿Qué más podemos decir a esos papás? Miren, ustedes tienen los hijos, todos los papás tienen sus hijos especiales, pero esos niños necesitan un poco más de paciencia, tener paciencia para poder educar, para poder señalar, porque esos niños sí efectivamente detienen en su desarrollo emocional y también intelectual en algunos casos, entonces no van acorde de la edad. Y los padres se frustran y dicen, no, yo quiero que él avance, pero no hay esas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar a esos papás? Claro, primero que hay que entender algo, los chicos con esta condición procesan la información de una manera distinta. ¿Por qué? Porque recepcionan la información sensorial del medio ambiente de una manera diferente. Eso hace de que quizás pueda desencadenar una crisis ante una situación inesperada. La frustración. Exacto, muchas veces por la frustración. Encontramos dentro del trastorno del espectro autista chicos que son verbales y chicos que no son verbales. Los chicos que no son verbales tienen más probabilidades pues, de conductas disruptivas desencadenadas por una frustración, porque no es que no puedan comunicarse, lo que pasa es que no tienen la forma de comunicarse y eso desencadena en una frustración y en una crisis conductual, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer los papitos es entender de que sus hijos recepcionan, perciben el mundo de una manera diferente, procesan el mundo de una manera diferente, procesan toda la información sensorial de una manera distinta. Por eso manifiestan esas conductas repetitivas, estereotipadas, esas crisis conductuales que muchos de ellos pueden tenerlas, su forma comunicacional es distinta. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que si los papás, la familia empieza a entender un poco cuál es la condición del niño, cuál es su forma de procesar, podemos entender mucho mejor y ayudar al niño. Pero también hay algunos padres que tienen mucha vergüenza cuando sus hijos al ir al centro comercial hacen, como dice, los movimientos, empiezan a jalar a los papás, gritar, insultar en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos recomendar? ¿Cómo manejar esa frustración dentro de un centro comercial? Claro, lo que sucede es que el niño tiene que ir indudablemente conociendo, tiene que ir explorando diferentes espacios con diferentes estímulos sensoriales, pero esta exposición también se hace progresiva.
O sea, si el niño tiene un desajuste sensorial muy marcado, posiblemente el tener mucho contacto con muchas personas, con muchos estímulos visuales, con muchos estímulos auditivos, lo único que va a generar es que el niño entre en crisis. Entonces, hay dentro de la intervención entrenamientos para poder conducir al niño a espacios públicos, masivos, donde hayan demasiados estímulos, ¿no? Pero esto se hace de manera progresiva, ¿no? Entonces, a mí me queda... Creo que es importante dejar claro de que los papitos tienen que tener muy claro, pues, cómo sus chicos perciben el mundo para poder exponer. No exigir, ¿no? Sino el aprendizaje es paulatino. No es progresivo. Claro. Es progresivo. Los chicos tienen un desajuste sensorial en la mayoría de las situaciones y eso hace, pues, que pueden desencadenar estas crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, si bien cierto, nosotros hablamos de los niños, hablamos ya de los adolescentes? ¿Qué pasa con los adolescentes, ¿no? Cuando entran al colegio y son diferentes y por más que tratamos de incluir esos adolescentes a las clases de asistencia en las escuelas del Estado, privados, ¿no? ¿Qué podemos dar como una recomendación en periodo de adolescencia? ¿Cómo se comportan esos adolescentes? Los chicos con trastorno del espectro autista del grupo ya adolescente tienen los mismos cambios físicos, hormonales, biológicos que va a tener cualquier persona. ¿Cuál es la dificultad? De que generalmente cuando tienen una condición del trastorno del espectro autista leve, lo que antes se conocía como trastorno de Asperger, son chicos de que a veces no entienden por qué tienen estos cambios. Son chicos que no entienden por qué los compañeros, ¿sí?, sus contemporáneos tienen dificultades o él tiene dificultades para poder conectar con ellos. No entiende quizás por qué no son aceptados en el grupo. Entonces, esos cambios regulares por los que pasan cualquier adolescente, que es lo físico, lo hormonal, el estado de ánimo, el enamoramiento, pues son cambios por los que ellos también atraviesan. Solo que cuesta un poco más entender estas situaciones cuando estamos frente a una población de condición leve, ¿no? Y cuando ya pasamos a algo moderado. La condición moderada es mucho más compleja. Generalmente los chicos que se están incluyendo a sistemas educativos regulares, que se están incluyendo en colegios regulares y haciendo una educación lo más regularmente posible, son chicos que están en una condición de severidad leve, ¿no? O moderado, algunos moderados. Los que tienen una condición moderada, quizás asociada con otros trastornos, una condición severa, es mucho más complejo el proceso de inclusión y el proceso de escolaridad con ellos. No, y por otro lado también los chicos pueden estudiar, pueden trabajar, entonces pueden desarrollarse no probablemente a la velocidad, ¿no?, que uno podría pensar sobre sus hijos, pero si nosotros vemos que los papás pueden tener esa preocupación que mi hijo tendría que siempre estar guiando a mi hijo, hasta qué edad voy a estar con esas condiciones, porque desde pequeño que uno tiene, dice, claro, me proyecto hacia el futuro. Si nosotros podemos decir, el autismo, ¿no?, o el síndrome de autismo, sí es una condición, pero no es algo que te prohíbe vivir, disfrutar, porque los niños ven de un mundo distinto que necesitamos aprender a conocer este mundo. Procesan información distinta, ¿sí? Ese es el kit de todo esto. Procesan información de manera distinta y al procesar de manera distinta, indudablemente dentro de este procesamiento ellos disfrutan a su manera. Son felices también a su manera, juegan y disfrutan, entonces se desarrollan como la mayoría de los chicos. Se entiende pues que los papás se preocupen porque las conductas salen de la norma, salen de lo esperado, como bien han dicho, el plan de vida quizás de los papitos o esa proyección se ve alterada significativamente, pero hay que entender de que si nuestro chico tenga alguna condición de trastorno del espectro autista, son chicos que tienen fortalezas en muchas otras áreas. Así es. Y esas fortalezas son las que se empiezan a trabajar y es lo que a futuro podrían ayudarlo a tener una independencia educativa, una independencia laboral.
Muy bien, muchas gracias Karim, como siempre, maravilloso. Y nosotros en este momento vamos a agradecer a nuestros auspiciadores y regresamos con el segmento Sin Tabú y conversamos sobre la sexualidad.